El saldo electoral es el peor que hemos tenido desde que se formó el Partido Nacional Revolucionario. Pues yo creo que los números hablan por sí mismos, ¿no? El PRI no logró la presidencia de la República ganar en ningún estado de la República. En el caso de las fórmulas del Senado, la coalición solamente ganó en Yucatán. Y en el caso de mayoría, el número de diputaciones de mayoría que ganó el PRI finalmente fueron 8. Entonces, del PRI, de la coalición, un poquito más. Lo que importa ahora es tratar de entender qué fue lo que hicimos mal y que provocó rechazo de la ciudad mexicana. Pistas tenemos de sobra. Diría que son dos grandes coordenadas donde se agrupan, vamos a decir, nuestros males electorales, que son el reflejo de lo que hicimos mal en esas dos coordenadas. Y una de ellas, sin lugar a dudas, es la corrupción. O sea, no solamente lo que fue, sino lo que se supuso que fue. Porque acá entramos en un terreno en que ya la realidad se confunde con la imaginación. O sea, ya hubo suficientes hechos como para dar origen a toda clase de especulaciones y a escalar las cosas. No se trata de medir si era más o menos corrupción, si era menos dañina de lo que se dijo. El hecho es que en el imaginario colectivo de la sociedad mexicana, el gobierno priista, no solamente el federal, sino también de los estados, quedó envuelto en una sombra de corrupción. Y el segundo es el tema de la inseguridad. O sea, el no haber podido garantizar la paz para las familias, para regiones extensas del país que se han visto asoladas por el crimen organizado. Eso también estuvo muy presente en la decisión de los votantes. Conste que estoy poniendo en tercer lugar los temas relacionados con el crecimiento económico, porque yo creo que a pesar de lo que dicen los opositores, este fue un sexenio en el que realmente ha habido crecimiento de la economía sostenido. Uno de los datos que más me llamó la atención en el día de ayer, en el evento relacionado con el informe, fue cuando el presidente habló que por primera vez en todos los trimestres de esta administración había habido crecimiento positivo de la economía. Precisamente creo que el informe, obviamente, destaca los aspectos, sobre todo porque es un balance de fin de un sexenio, positivos del gobierno, aun cuando el presidente reconoció que no se pudo lidiar con el tema de la inseguridad y que no se pudo enfrentar el tema de la corrupción. Grados más, palabras más o menos, pero hay un reconocimiento de estos dos grandes, o de estas dos grandes coordenadas a las que se dio referencia hace un día. Lo que pasa también, que vale la pena reflexionar, es que precisamente por esta situación de encono social, no se pueden tampoco analizar otras cosas que funcionaron razonablemente bien. Y yo coincido en que hay una serie de reformas, las que se llaman estructurales, cuyos resultados se van a ver en el mediano y largos plazos. No les gustó, pero lo que dijo Claudia Ruiz Massieu aquí el 1 de septiembre es cierto. O sea, ellos tienen, el gobierno que se inicia el 1 de diciembre, una serie de ventajas y de decisiones que tomó el gobierno que se va. Decisiones políticamente muy cuestionables por las consecuencias que tienen, sobre todo en el tema económico. Mira, a mí me tocó formar parte de la legislatura 56, que fue la que se integró como mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de Senadores, pero la del error de diciembre o de la crisis, lo que quieras, como quieras calificar, ¿no? Pero fue la gran crisis económica 94-95. Estando en la Cámara de Diputados, recibimos las iniciativas de reforma de la Ley General del IVA para elevar la tasa del 10 al 15%. También la de reforma de la Ley General de Deuda Pública para que los famosos tesobonos, eran 29,000 millones de dólares, se volvieran deuda pública interna. Y también
para autorizar al Ejecutivo a dar la factura de ingresos petroleros en garantía de las líneas de crédito que se abrieron con los Estados Unidos. Bueno, esas decisiones que permitieron al país salir adelante de la crisis económica en un tiempo muy corto, le costaron al PRI primero la mayoría en la Cámara de Diputados en 97 y la presidencia de la República en el 2000. Pero el país volvió a crecer. Y el país ha tenido a partir de esos años y de esas decisiones un crecimiento con sus altibajos por coyunturas muy específicas y de índole externa. Me refiero concretamente a 2008, cuando vino la crisis de los Estados Unidos, que se volvió después una crisis internacional, y la baja del petróleo, ahora en 2013, que este gobierno logró enfrentar con una reforma fiscal controvertida, pero que dio suficientes ingresos públicos para poder sustituir los recursos que dejaron de entrar del petróleo por recaudación directa. Yo fui presidenta del partido cuando por primera vez el PRI perdió la presidencia de la República, ¿no? Entonces, sí, indudablemente que fue en ese momento algo inimaginable, no solo por nosotros, también por nuestros adversarios políticos. Bueno, o sea, incluso quien ganó la elección, Vicente Fox y el Acción Nacional, también recibieron, vamos a decir, una para ellos muy agradable sorpresa de su triunfo. Desde luego son situaciones diferentes porque fuimos mayoría relativa en las dos cámaras en aquel momento, gobernábamos 21 de las 32 entidades de la República, o sea, eran otras condiciones diferentes en términos territoriales. Ahora, la dirigencia nacional del partido, en una campaña presidencial, cuando el PRI es gobierno, tiene una serie de limitaciones en su toma de decisiones. Entonces, es muy fácil culpar a la dirigencia nacional de todos los males del partido. Por cierto, cuando ganan, no es la dirigencia nacional, ¿no? Son otros los que ganan siempre, ¿no? Yo creo que tomó las decisiones acotadas por una serie de circunstancias, por un 2017, bueno, previamente un 2016 muy adverso en las elecciones locales, un 2017 en que los triunfos electorales en el Estado de México y en Coahuila fueron muy sufridos, perdimos Nayarit. Entonces, en ese marco es como la dirigencia nacional se desempeñó en su cargo, ¿no? Y muy concretamente la dirigencia de Enrique Ochoa Reza, ¿no? Entonces, si alguien quiere evitarse el riesgo de pensar y quebrarse la cabeza, que le eche la culpa a la dirigencia nacional. Bueno, mira, yo creo que hay que irnos un poco más atrás, hay que irnos al 2012. La forma de relación que había al interior del PRI, vamos a decir, el partido unipolar con la figura presidencial al frente, que fue lo que se empezó a desdibujar desde 1994, pero particularmente en el año 2000, cuando perdimos la presidencia de la República, se volvió un partido multipolar y un partido en que uno de los polos más importantes de poder partidista estaba en los gobernadores. Y esto siguió hasta el año 2012. O sea, si no asumimos que hubo, vamos a decir, esa nueva realidad de reparto del poder político al interior del PRI, no se entiende lo que pasó en 2012, cuando llega uno de los pares a la presidencia de la República, que era el gobernador del Estado de México, que construyó su candidatura conjuntamente con sus pares, y que finalmente al llegar a la presidencia no podía volver al mismo tipo de relaciones que había antes de 1994 entre el presidente de la República del PRI y los gobernadores priistas. Y no tuvimos la capacidad, y esto no es solamente una cuestión de la presidencia de la República, también del propio partido, para construir un nuevo entramado de relaciones. Y dentro de ese contexto, dentro de esas dificultades, puedes ubicar, bueno, el caso de César Duarte en Chihuahua, el caso de Javier de Duarte en Veracruz, más otros casos. Curiosamente, cuando analizamos este problema de la relación entre el Ejecutivo Federal y los gobernadores, obviamos otras situaciones que se dieron. Recordemos que apenas iniciaba el gobierno del presidente Peña Nieto, cuando el gobernador saliente
de Tabasco fue consignado por una serie de eventos, ¿no? Que incluso él continúa en la cárcel. Y que hubo por el lado de Acción Nacional también con sus exgobernadores, señaladamente los de Aguascalientes, problemas de corrupción y posteriormente acusaciones, y en el caso del gobernador de Sonora, Guillermo Padres, procesos penales que lo llevaron a prisión, ¿no? También a los de Guanajuato, a los de Aguascalientes. Entonces, a lo que voy es que tenemos que plantearnos de una vez por todas que el tema de la relación entre la figura presidencial y los gobernadores es un tema no resuelto, y está presente ahorita, porque aparentemente la solución que le está tratando de poner el presidente electo es mandar a sus emisarios todopoderosos para controlar esa supuesta o real corrupción en los ejecutivos estatales. Nada más que hay un pequeño problema, es el pacto federal. Entonces, para mí, uno de los retos más grandes a enfrentar en los próximos meses es una nueva visión del federalismo mexicano que se traduzca en reformas legislativas que lo fortalezcan, no que lo desdibujen, no que lo anulen. La oposición no solamente es un asunto de números, es un asunto de convicciones y es un asunto de efectividad. Y no me tengo que ir muy lejos para tener modelos. Morena acá, en 2015, creo que era más o menos los que somos nosotros ahora. No me acuerdo si eran 46, nosotros somos 47. Pues hay que tener su ejemplo. Ellos fueron una oposición suficientemente eficaz como para ganar el gobierno y la mayoría en esta Cámara. Entonces vuelvo, ¿cuáles son las cuestiones fundamentales a resolver? Convicción, y la comisión te le da un rumbo claro de qué quieres. Y yo creo que finalmente una de las cuestiones a considerar en el caso del PRI como partido político es volver a los principios básicos, los principios pétreos, los que están en las bases, en las raíces del PRI. Y pues ahí está, empezando con la justicia social. Esta justicia social que de pronto se nos empezó a desdibujar por ahí y le empezamos a poner otra clase de adjetivos. No, la justicia fundacional del PRI es la justicia social. Entonces, bueno, pues tenemos que verlo. Ahora, nosotros trabajamos y fuimos receptivos a las demandas de la sociedad para ser un país plural. Yo creo que ahí hay otra causa a defender. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque diremos, en una Cámara de 500 y siendo 47, bueno, pues eso es lo que vamos a aprender de Morena, edición 2015.